Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescentes de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal en donde conversamos y hablamos de temáticas de adolescencia en general que puede ser de interés para muchas personas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y también en el que consultan muy frecuentemente, que es acerca del hostigamiento escolar. Suelo recibir en la consulta de adolescencia esta cuestión del hostigamiento escolar. Y a razón de esto suceden un montón de cosas. A veces son los padres que vienen diciendo de que justamente le está sucediendo esto a sus hijos. A veces son los chicos que lo relatan en la consulta, a veces de manera confidencial, porque tienen cierto temor de conversar de ciertos temas con sus papás respecto a lo que les está pasando. Otras veces son padres desbordados que ya no saben qué hacer con esta situación o lo que les está sucediendo a sus hijos. Este es un tema complejo, es un tema que si bien hay muchas cuestiones a abordar desde la parte familiar, individual, con los padres y demás, pero también hay toda una cuestión social a trabajar, ya sea a nivel institucional en la escuela, pero también en la vida misma, en los diferentes espacios, instituciones, en los medios de comunicación, en muchos lados. Es decir, que es un tema complejo, es un tema que hay que trabajarlo desde muchos ángulos para poder abarcarlo. Pero lo real es que cuando esto sucede, queremos resolver la situación porque el adolescente o la adolescente la está pasando mal, está sufriendo y está atravesando por una situación que es de mucha angustia. Y esta angustia se traslada a los padres por a veces no saber qué hacer, a dónde recurrir y cómo pedir ayuda. Así que hay varias cosas como que tenemos que ir teniendo en cuenta o conociendo en relación a este tema. El primer punto yo diría que tenemos que considerar es muy importante la escucha de los adolescentes. Y esto tiene que ver con la escucha activa, ya sea dentro del núcleo familiar, todo el diálogo que se va a ir dando a lo largo, digamos, en las casas, en sus familias, respecto a lo que sucede en la cotidianeidad. Y a esto me refiero a que a veces los adolescentes no cuentan todo lo que les sucede, a veces tienen, como todos, un buen día, un mal día, suceden muchas cosas y no saben cómo hablar las cosas que le están pasando en la cotidianeidad o si están pasando situaciones que no les gustan. Así que acá es muy importante tener una escucha real con sus hijos, si hablamos de los padres, de poder conversar con ellos y de poder llegar sobre cómo están atravesando el colegio, que sus amigos, sus compañeros y todas las situaciones que tienen que ver con esto. Y el hostigamiento escolar a veces no solamente va, que es lo que muchos consideran o creen, en las palabras, sino también hay cuestiones actitudinales, hay cuestiones de discriminación, hay muchas maneras o formas en las cuales se va a ir expresando este hostigamiento y que puede ser de una magnitud tal que le afecte mucho al adolescente, que en el cual no quiere ir más al colegio, se sienta muy angustiado o tenga un montón de sentimientos o sensaciones en relación a asistir a la actividad escolar. Así que un primer punto y muy importante, casi que les diría que el primero, es que el adolescente pueda sentirse escuchado por su propia familia, ¿sí? Que su propia familia escuche lo que le esté pasando, que puedan acompañar y que puedan sentirse acompañados por sus padres o sus familias, que es lo primero, ¿sí? A partir de ahí, el segundo paso podría llegar a ser pedir ayuda. En una primera instancia se puede pedir ayuda a algún profesional de la salud, idealmente alguien que esté orientado a la atención de adolescentes, como para poder empezar a analizar y enfocar esta situación y ver un poquito más lo que pueda estar pasando. En este caso y en este video puntualmente estamos trabajando sobre la persona que está siendo hostigado, ¿no? A la persona que le están de alguna manera diciendo cosas que no le gustan, lo están apartando, le están haciendo cosas que realmente los hacen sentir mal y que bueno, justamente eso es lo que los está llevando a la consulta. Así que ahí en ese primer punto hay que ver, digamos, las distintas cosas o actitudes o cuestiones
que van sucediendo y que hacen que se sienta mal, ¿no? A esto a veces surge porque, bueno, justamente son los mismos padres los que transmiten esto en la consulta cuando van sus hijos, pero hay veces, como les decía anteriormente, vienen por otro motivo de consulta y en este espacio confidencial que habitualmente tenemos con los adolescentes y que es muy importante tenerlo, y esto lo digo porque a veces los padres, hasta los padres tienen miedo de retirarse un rato del consultorio, pero piensen que todas las cosas que se abordan y se hablan en ese momento son muy importantes y que a veces no las dicen en frente de los padres. Así que es una oportunidad poder hablar de muchas cosas, ¿no? Y bueno, una de estas tiene que ver con el hostigamiento escolar, que a veces surge dentro de la consulta y los adolescentes empiezan a relatar un montón de situaciones. A mí habitualmente me dicen cosas como que, bueno, los molestan diciéndole cosas o utilizando adjetivos descalificativos, o utilizando un montón de sobrenombres que pueden molestarlos, que pueden tener que ver con su apariencia física, con su forma de hablar, con alguna cuestión, alguna malformación a veces que tengan en su cuerpo por producto de alguna enfermedad o algo. También ocurre en la actividad física, chicos que quizás tienen una habilidad diferente en la actividad física respecto a otros, entonces son adolescentes que son apartados o son discriminados, y a veces surgen diálogos o cuestiones que van por detrás de él o de ella. Entonces hay varias cosas que se van dando acá y hay que ver muy bien cómo es este relato, cómo lo transmiten, qué nivel de angustia tienen, qué han pensado, cómo lo han abordado, cómo lo han manejado y qué herramientas tienen para el abordaje de este hostigamiento. Así que fíjense que hay muchas cosas que uno tiene que ir analizando y además también uno puede ir conversando respecto a qué es lo que está sucediendo en ese ámbito escolar, cómo abordan los docentes esa situación, si lo frenan, si no lo frenan, qué pasa con el resto de sus compañeros, si interceden, hacen algo, frenan digamos, la situación. Así que tenemos como una fase ahí como primera de análisis, como para ver en dónde estamos parados, qué es lo que está pasando y cuáles son los posibles problemas, qué es lo que se puede solucionar de manera urgente, qué no, cuáles son las banderas rojas que hay que estar muy atentos como para decir, bueno, acá puede pasar algo grave, algo, digamos, en la inmediatez, o acá es algo que hay que ir trabajándolo conjuntamente con el colegio, bueno, ver cómo se hace. Y con esto de las banderas rojas me refiero también a cómo está transitando este hostigamiento del adolescente, porque puede ser que estén sucediendo cosas que lo está llevando a una depresión importante o que haya tenido ideas incluso hasta delirantes de lo que quisiera hacer. Así que hay muchas cosas como a ver y mucho cuidado con esto de las banderas rojas, que son estos signos de alerta que tiene que poner justamente ahí como de abordaje de urgencia o prioritaria en algunas situaciones. Y fíjense qué importante que es todo esto, porque todas estas cosas salen desde lo que es la conversación, ¿sí? El diálogo permanente en la familia, de cómo se sienten y cómo están los adolescentes, y también surge de poder tener otros espacios por fuera de la familia en donde ellos puedan expresar sus sentimientos, sus emociones y lo que sienten. Y estos espacios idealmente con adultos, con referentes que puedan acompañarlos y guiarlos, como por ejemplo somos quienes trabajamos o hacemos adolescencia, que estamos específicamente entrenados y, digamos, nos hemos capacitado para abordar situaciones más específicas de esta edad. Así que bueno, muchas cosas importantes a tener en cuenta. Otra de las cosas que es importante conversar con el adolescente o la adolescente que está siendo hostigada es empezar a ayudarles a comprender lo que es la diversidad, que también hay personas que por diversas situaciones se tornan violentas, que empiezan a decir cosas que no deben, que ellos puedan empezar a comprender por qué quizás la otra persona está teniendo ese tipo de actitudes. Y esto no significa avalar al hostigador, sino que también quien
la persona, digamos, en este caso el adolescente que está siendo hostigado, que puede empezar a comprender por qué la otra persona quizás está haciendo lo que hace, ¿no? Y por qué el resto, ¿sí? Cuando esa persona está haciendo lo que hace, por qué el resto no interactúa, no hace algo, ¿sí? Estas son herramientas de escucha que son importantes y de observación o análisis que son importantes ir brindándole a este adolescente. Y fíjense qué importante que tiene que ver estas habilidades de escucha, de observación, porque tiene que ver también con las habilidades para la vida. Esto yo lo trabajo en el libro que escribí de Padres de Adolescentes sin GPS. ¿Por qué? Porque un adolescente que no tiene habilidades para la vida, que tiene dificultades para incluirse dentro de la sociedad, ya sea porque tiene dificultades en las habilidades de comunicación, habilidades de empatía o diversas habilidades, hace que a veces no sepa cómo enfrentarse ante situaciones adversas o situaciones complejas. O cuando justamente está siendo hostigada esa persona, no sabe cómo enfrentarse a esa situación, ¿sí? Esto yo habitualmente lo veo y es algo que se repite realmente. No digo que esto sea para todos igual, pero sí es algo que lo veo bastante repetidamente en mi consulta, por lo menos, que generalmente los adolescentes que suelen ser hostigados son adolescentes que han sido educados en un entorno familiar bastante, no sé si llamarlo cerrados, pero por lo menos muy cuidados, ¿sí? Pero tan cuidados, ¿no? Como en una burbuja, en donde prácticamente nunca tuvo herramientas de vida, ¿no? Es como que de tan cuidado nunca le permitieron equivocarse, nunca le permitieron que se cayera, ¿no? Como cuando un chico va andando en bicicleta y de repente se cae, y viene el padre o la madre y bueno, y le hace caricias o mimos diciendo, bueno, ya va a pasar, ya te vas a curar, vas a estar bien. ¿Por qué? Porque a veces en la vida ocurren este tipo de aprendizajes y ahí es el momento en el que el padre o la madre tiene que estar para sostener y acompañar esos momentos difíciles. Pero ¿qué ocurre? Si todo el tiempo están excesivamente cuidados y no permitimos que absolutamente nada les pase, hacemos que vivan en un contexto ideal, ¿sí? Que cuando se van a insertar socialmente en los colegios, por ejemplo, y sucede este tipo de situaciones, porque hay adolescentes que le pasan otro tipo de cosas o están inmersos en contextos muy violentos, por ejemplo, o en otro, y tienen este tipo de actitud en cuanto a hostigar, y a una persona que no tiene herramientas como para poder defenderse en la escucha, ¿no? En poder posicionarse, en poder decir esto a mí no me afecta, yo no soy así, o un montón de cosas, hace que no sepa cómo hacer. Entonces, el hostigador lo que hace es encontrar la debilidad en esa persona y continúa, digamos, con esa persona que está débil, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también tenemos que analizar todo esto que tiene que ver con las habilidades para la vida, las habilidades para vivir en sociedad y por qué, por ejemplo, este hostigador le dice algo a una persona y por qué a alguna persona sí le afecta y por qué a otra persona no le afecta. ¿Sí? Porque puede ser de que le diga o las mismas palabras o los mismos gestos o actitudes a un determinado adolescente y ese adolescente quizás lo escucha, lo mira, quizás no le presta atención, quizás le contesta, quizás se da vueltas, se va a su casa, qué sé yo, hace algo y no le molesta en lo más mínimo. Pero hay otro al que tal vez le dice algo y esa persona lo toma de una manera muy personal, lo toma como una manera muy agresiva en otro contexto y le remueve otro tipo de sentimientos y de sensaciones, ¿sí? Así que todas estas cosas, fíjense qué interesantes como para ir conversándolas. Y acá sí es importante que el adolescente que está siendo hostigado y que está pasando por una situación de este estilo, sepa que puede contar con su familia, con profesionales, con la institución, es decir, que tenga una red de apoyo. Pero no sirve tampoco que tenga una red de apoyo muy grande, ¿sí? Pero que tampoco le demos herramientas a ese adolescente para que pueda enfrentar situaciones de adversidad en general. Y con esto me refiero a que hoy es adolescente y hoy le suceden estas cuestiones en el marco escolar.
pero el día de mañana va a ser adulto y también se va a tener que enfrentar en la vida. Y en la vida adulta también suceden muchas cosas. Entonces, cuanto más herramientas tenga para afrontar la vida, más seguro o segura de sí mismo va a estar. Y de ese lugar también tenemos que trabajar los adultos. Así que por un lado todo lo que tiene que ver con el apoyo familiar, profesional o institucional también en cuanto a la no violencia, al que entre los adolescentes se puedan cuidar, digamos, que haya una cuestión de empatía, bueno, todas las cuestiones para prevenir la violencia, el maltrato y todo este tipo de cosas, pero también analizar desde la parte individual qué es lo que está sucediendo en este caso con el adolescente que está siendo hostigado y obviamente y desde luego trabajar con el adolescente hostigador, que puede quedar para otro video también analizar esa situación un poco en particular. Esto se lo puedo decir desde un punto de vista como médico de adolescentes, no soy psicólogo, así que, pero sí es cierto de que esta es una consulta que para mí es muy frecuente. Y también hay otra cosa que me suelen decir los padres que tiene que ver con lo voy a cambiar de colegio, ¿sí? Dicen, no, yo lo voy a cambiar de colegio porque realmente no da para más la situación. Y muy probablemente, si lo cambian de colegio al chico, la chica, al adolescente, puede ocurrir que al cambiar de colegio la situación se repita, ¿sí? ¿Por qué? Porque haya otro adolescente que pueda ser hostigador, que pueda ser más, menos violento, o distintos tipos de actitudes. ¿Y por qué se puede repetir? Porque bueno, porque si el adolescente que está siendo hostigado sigue sin estas herramientas como para poder abordar este tipo de situaciones, estamos en la misma situación, ¿sí? Entonces, es importante el compromiso escolar, es importante el acompañamiento familiar y es importante también el acompañamiento al adolescente hostigado, sobre todo para el desarrollo de habilidades, de autoestima y un montón de cosas que puedan estar ahí como medias débiles y que haya que trabajarlas en ese adolescente. Bien, fíjense cuántas cosas, estas son algunas, pero bueno, cada caso, cada situación es particular. Eso quiere decir que si algún adolescente está atravesando por algún tipo de situación de hostigamiento, habría que escuchar y ver cómo viene un poco lo que está sucediendo y por dónde debería iniciarse este abordaje. O qué herramientas o cómo iniciar o empezar. Yo a veces incluso recomiendo iniciar por orientación a padres, ¿no? A propósito de esto del libro que escribí, pero a veces digo, quizás es prioritario empezar por orientación a padres fuertes, firmes, ¿no? Que puedan sostener esta situación. Si bien, y esto no quita, por ejemplo, atención psicológica para el adolescente, pero a veces si los padres no tienen una adecuada orientación sobre cómo acompañar a su hijo, puede que por más de que el hijo o la hija tenga mucha psicología y asista al psicólogo y demás, estemos y continuemos siempre en lo mismo, ¿no? Como un círculo vicioso. Bueno, esto ha sido todo por este video. Me quedó un tanto largo, espero que no se hayan aburrido, que les haya resultado interesante, que hayan sacado algunos tips prácticos. Los invito a suscribirse a este canal porque yo acá voy subiendo distintos videos de adolescencia que pueden ser de utilidad para muchas personas, para padres, para docentes, personas que les interesen en general la adolescencia y que crean que bueno, puedan ir aprendiendo o viendo una mirada distinta, al menos desde mi parte como médico, que atiendo, digamos, como especialista, digamos, en la atención de este rango de edad. Y bueno, no mucho más. Suscríbanse, denle like, compártanlo y si quieren, como dicen todos los youtubers y demás, comenten o algo porque... ¿Por qué es esto? Porque cuando ustedes le dan like, comentan o hacen alguna cuestión así, el video se vuelve más viral, es decir, que puede llegar a otras personas que quizás deberían verlo, deberían ver este video y no está llegando, ¿sí? Y así que una forma de ayudarlos y de que llegue justamente a las personas que tienen que ver este video es haciendo estas cosas que les digo. Bueno, ahora sí, chao, no molesto más. Nos vemos en otro video, chao, chao.